Clausuramos esta primera parte de este 8º encuentro global de farmacia hospitalaria de la mano de Antonio Blázquez, jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la EMS. Él nos va a dar su visión acerca de la política farmacéutica y también los planes que manejan como organismo para encarar los nuevos retos del futuro sanitario. Toma la palabra mi compañera Clara Hernández, que es jefa de la sección de empresas en Redacción Médica. Bienvenido, Antonio. Buenas tardes, gracias. Antonio Blázquez es doctor en farmacia y cuenta con una dilatada experiencia dentro de la industria farmacéutica. Llegó a la AEMS en el año 2005, ha ocupado distintos cargos dentro de la agencia y recientemente lidera este departamento tras dar el relevo a César Hernández. Así que vamos a hacer un repaso por los principales retos. Vienen unas épocas de mucha actividad. Sí. Y entonces, si le parece, empezamos por los farmacéuticos de hospital. ¿Cómo valora la labor que realizan en el marco de la evaluación de fármacos innovadores? Bueno, yo primero agradecer a la SEF y a Redacción Médica la invitación y disponer de este tiempo para explicaros lo que dispongáis, ¿no? Me preguntas por los farmacéuticos de hospital y la evaluación de medicamentos innovadores. Bueno, yo creo que hay que distinguir primero las responsabilidades de cada uno de los actores, ¿no? Y en este caso el farmacéutico de hospital es un profesional sanitario que ya todo el mundo creo que conoce perfectamente, que es dentro del ámbito hospitalario el especialista en el medicamento. Y que es ahí donde ejerce su función y su labor, ¿no? Y eso está ya muy acreditado y contrastado. Yo creo que el resto de decisores lo que tenemos que hacer es aprovechar esa experiencia, sobre todo esa experiencia global que ellos tienen de todas las herramientas terapéuticas en general y no de una única especialidad, ¿no? Y meterlos en los ámbitos de decisión en la medida de lo posible, aunque ellos no sean los decisores finales a nivel, por ejemplo, macro, ¿no? Como puede ser el ministerio o la parte de evaluación de posicionamiento terapéutico. Nosotros creemos que es así y actuamos de esa manera. O sea que la valoro muy positivamente, claro. Antonio, le quería preguntar por la incorporación de innovación farmacéutica en España. Hay preocupación por esta incorporación, incluso hay voces que hablan de que es demasiado lenta. ¿Considera que España mantiene unos mecanismos y un ritmo adecuado en este sentido? Yo creo que realmente es un problema complejo y que preocupa a toda Europa. O sea, la estrategia europea se enmarca en facilitar el acceso de los medicamentos a los pacientes. O sea, que yo creo que todo el mundo es consciente de que es un problema. No es una cuestión particular del mecanismo en España, aunque esto no significa que el mecanismo en España no pueda, yo creo que debe cambiar y debe de afinarse. Pero es que el propio mecanismo de decisión de financiación, que no es algo que compete a la agencia, por otro lado, pero me preguntas y es extremadamente complejo. Es una decisión que debe de tener muchísimas variables en consideración. A esto le tienes que unir encima nuestra digamos, configuración territorial y de competencias, que le añade aún más complejidad. Y a eso le tienes que recurrir, pues le tienes que sumar el problema de que las tecnologías van cambiando y van avanzando. Es decir, los mecanismos no son los mismos. No se evalúa un medicamento y no nos enfrentamos a las mismas herramientas terapéuticas que hace 10 años, ni que hace 5 siquiera. Entonces, ¿el sistema tiene que cambiar? Pues claro, tiene que ir en constante evolución. Eso es evidente. ¿Cree que para agilizar estos procesos de aprobar fármacos innovadores es necesario un nuevo sistema? ¿Y cómo puede ayudar la AEMS a ello? La agencia, en lo que es el acceso a los medicamentos, siempre ha prestado atención a intentar que este acceso fuese lo más rápido posible. Yo, desde el punto de vista desde el desarrollo clínico, ¿no? La realización, autorización de ensayos clínicos, pues hemos estado pendientes en que España sigue siendo un foco de atracción, un polo de atracción de realización de investigación clínica. En cuanto a la autorización,
pues nos movemos aquí sí muy de la mano de toda la red de agencias europeas en que esta sea lo más hábil posible. Se ha visto, por ejemplo, en la situación de las autorizaciones de vacunas de COVID o de antivirales, por ejemplo, cómo se han puesto en marcha procedimientos como el Rolling Review, que son nuevos y que creo que han acelerado esa autorización sin perder garantías de eficacia y de seguridad. Y también el acceso a medicamentos especiales, en el caso de los compasivos, por ejemplo, la agencia hace una labor importantísima porque son miles los compasivos que se autorizan en España al año y eso es un acceso temprano al medicamento innovador. Y ahí yo creo que la agencia hace un papel que es meritorio y con otros, por supuesto, con el resto de actores. Y en cuanto a la parte de posautorización del posicionamiento terapéutico, pues es verdad que estamos involucrados. Y es verdad que necesitamos afinar ese modelo y ser más eficientes. Yo sí entiendo, y aquí es una autocrítica, ¿no?, en el que hay que ser más rápidos y hay que definir muy bien las responsabilidades de cada uno de los actores y ser más eficientes en esos bloques que podemos crear, ¿no? Mencionaba antes la nueva estrategia europea. También en España se está gestando un nuevo plan de industria. ¿Cómo está siendo la participación española dentro de esta estrategia europea? Bueno, todo lo que es la estrategia farmacéutica europea lleva ya años en marcha. Yo creo que su culmen o uno de los hitos más importantes va a ser el año que viene porque habrá una nueva legislación farmacéutica europea. Es fácil que nos toque a nosotros pilotarla porque en el segundo semestre del año 2023 recae la presidencia en España y es probable que este sea uno de los paquetes legislativos que tengamos que afrontar como presidencia. Hay otros puntos importantes que nosotros también de manera paralela hemos venido trabajando desde hace tiempo. Por ejemplo, todo el apoyo a la innovación y a que Europa siga siendo un referente en el I+D de medicamentos es algo que nosotros teníamos muy pendiente y desde hace tiempo trabajábamos con una oficina de innovación que lo que pretendía era esto, es todo el talento que pueda haber en nuestro Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, intentar hacer una traslación a la industria. Pero de la misma forma hemos participado y participamos ahora mismo en grupos europeos de problemas de suministro, que es otro de los claves de la estrategia farmacéutica europea. La ERA, la Autoridad Europea de Respuesta a las Emergencias, pues tenemos un papel destacado en esa participación y estamos perfectamente involucrados. Pero insisto en que los nuevos paquetes legislativos, la legislación farmacéutica, la legislación de medicamentos huérfanos y la legislación de medicamentos pediátricos, que van a ir cayendo a lo largo del 23 como nuevas legislaciones, yo creo que ya están orientados, no creo, estoy seguro que están orientados a esos 4 pilares de la estrategia farmacéutica europea que son fundamentales y que son el espíritu de esta nueva legislación, que se resume en una cosa que hemos tocado al principio, que es el acceso del medicamento a los pacientes. O sea, perdón, el acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos, a nuevas alternativas terapéuticas. Siguiendo hablando de Europa y de ese acceso, la EMA ha avalado recientemente la intercambiabilidad de biosimilares con originales. ¿Aplicar esta normativa en España es complejo? Bueno, nosotros en la Agencia Española de Medicamentos hemos tenido siempre el enfoque que la EMA ha plasmado en el documento, es decir, avalamos al 100% la intercambiabilidad del medicamento biosimilar con el producto de referencia y entre medicamentos biosimilares, por supuesto. Y yo particularmente creo que la confusión surge por un matiz pequeño, pero que interesadamente se hace grande, que es la diferencia entre el intercambio y la sustitución automática, las políticas de sustitución. Las políticas de sustitución, en España hay una orden de medicamentos no sustituibles que abarca a todos los medicamentos biológicos y entre ellos a los medicamentos biosimilares. Entonces esto, pues por algunos es utilizado, pero esa ley está ceñida al marco de la sustitución automática, es decir, sin conocimiento del médico prescriptor ni del paciente. Esa situación podría darse en el hospital, pues podría darse en el hospital,
pero sería una mala praxis del hospital. Es decir, si tú no has informado al resto del colectivo que está trabajando con el biosimilar de que tú estás trabajando con un biosimilar, pues es que es una mala praxis. Esto no sería lo lógico dentro del hospital, o entiendo yo que no debería de serlo. Por lo tanto, no le aplica. Es decir, si tú has llegado a un consenso, una comisión interdisciplinaria de que se va a utilizar el biosimilar, eso es intercambio, no es sustitución automática. Y esto es lo que ha llevado a una confusión constante y permanente en la postura que se entendía de la Agencia Española de Medicamentos. Yo también quiero advertir de que incluso la sustitución automática es algo que nos podemos cuestionar en algunas moléculas de tamaño pequeño, aunque sean biológicas y biosimilares, ¿eh? Y lo vamos a hacer. O sea, la agencia va a afrontar el reto de, en algunos determinados casos de determinados biosimilares, podremos incluso afrontar la sustitución, ya no el intercambio dentro del ámbito hospitalario, donde hay un consenso con los otros especialistas, sino incluso a nivel de oficina de farmacia. ¿Cree que esta decisión de la EMA de avalar la intercambiabilidad refuerza el trabajo que vienen realizando los farmacéuticos hospitalarios? Podría ser así. Yo realmente entiendo que, hombre, todos los documentos que apoyen una postura en la que se defienda el intercambio, pues aquel que está a favor de los intercambios y de manejar el uso racional del medicamento con los biosimilares, pues le puede ayudar, ¿no? Pero insisto, es que nuestra postura ya era clara desde el principio. El intercambio estaba perfectamente, bueno, es que nosotros evaluamos y autorizamos los medicamentos biosimilares en función de ese concepto de biosimilitud. ¿Cómo no vamos a apoyar nosotros el intercambio del medicamento? ¿Vale? O sea que podría ser así, pero entiendo que no es un cambio conceptual revolucionario esa nota de la EMA, ¿eh? Le quería preguntar también por el pago por resultados. Europa en su momento manifestó que los datos que se manejan no siempre son suficientes, no se recogen con el cuidado necesario. También hay voces que apuntan a que se debería contar con más aspectos como la adherencia, la experiencia del paciente, el mecanismo de administración. ¿De qué criterios es usted partidario? No, yo creo que todo ese conjunto de información que nos aporta, sobre todo ese número de datos y de variables, deben de ser consideradas, ¿vale? El problema de considerar todo esto es cómo objetivamente consideras todo esto. Este es un problema para el que tiene que tomar la decisión. Aquí mi caso no es porque yo vuelvo a insistir que estoy fuera de ese ámbito de decisión, en este caso el de la financiación o el de la fijación de precio, ¿no? Que es a lo que influiría esto. Pero entiendo que es muy difícil objetivarlo. Ese es uno de los grandes puntos, ¿no? Luego está el otro punto que es cómo podemos obtener esos datos. Bueno, esos datos yo creo que ahora mismo sí tenemos la ventaja de que con las nuevas tecnologías, con el Big Data y con todos los dispositivos tecnológicos y herramientas que tenemos, no creo que sea tan complicado, tan complejo de obtener, ¿no? Pero insisto que el problema no es tanto eso, sino cómo cuantificas, cómo objetivizas el peso de esas variables que tú estás diciendo ahí, ¿vale? Ese es el gran reto. Hablaba también usted del mecanismo sanitario europeo ERA, que ha servido para hacer compras centralizadas. Como un mecanismo, le quería preguntar si confía que sea un mecanismo útil para la compra de fármacos o tecnología en emergencias sanitarias, o si cree que los Estados seguirán siendo más ágiles para este tipo de adquisiciones. Bueno, el mecanismo de compra al que te refieres es un mecanismo de compra enmarcado en un proceso de emergencia. Y ahí ha sido exitoso, ¿vale? Porque no había, a nuestro entender, otra manera de poder hacerlo. Es decir, estás comprando a riesgo, con un desbalance entre la oferta y la demanda muy elevado, y entonces tienes que hacer, pues digamos, enfoques nuevos. Y este enfoque yo creo que ha funcionado, porque ha permitido un acceso equitativo de determinados productos, de los que había muy poca oferta, en todos los países de la Unión. Claro, esto funciona bajo esas premisas. Yo, sin embargo, no creo que en una situación de oferta y demanda equilibrada el mejor decisor sea un organismo como europeo, el que para hacer una compra. Creo que a nivel, no incluso estatal, sino que a nivel micro se compra mejor. Pero bueno, esto es otra vez una opinión muy personal, ¿eh? Y creo que en ese sentido estos mecanismos valen para lo que valen. Por ejemplo, la crisis de la vacuna de la viruela, o la crisis de la viruela del mono y los medicamentos que hemos utilizado, de monkeypox.
Pues claro, es que ahí el problema que tenemos es que había lo que había porque la capacidad productiva de las fábricas era la que era. Entonces hay que repartir. Cuando tienes que repartir escasez, sí tienes que tomar ese tipo de medidas. Pero para un medicamento del que existe una oferta normal y no hay problemas de suministro, y las demandas, las que mejor los conocen, son los profesionales que están más cerca del problema, yo entiendo que estos mecanismos no podrían ser útiles. Hay otro aspecto que también puede ser útil, que es cuando tú quieres restringir de alguna manera o cuidar la utilización del medicamento de una manera exhaustiva. No deja de ser una derivada de lo anterior, pero puedes tener una oferta muy importante, pero querer que esa demanda no sea tan alta. Por ejemplo, en los antibióticos. Si tú quieres evitar resistencias a antibióticos, sí puedes tener unas medidas en las que tú fiscalices mucho la demanda del producto y lo hagas a través de un sistema centralizado de compras. Esto podría ser. E incluso que ese sistema lleve consigo una financiación a futuro, intentando paliar los costes de no vender, por decirlo de alguna manera. Bueno, ese tipo de enfoques también podrían caber, ¿vale? Pero insisto, una compra normal de medicamentos, el 99,9% de los medicamentos que se van a utilizar y comprar, yo entiendo que no son mecanismos que estén adecuados para ello. Última pregunta, Antonio, volviendo a España, la nueva ley de garantías, ¿está todo el sector con esperanzas puestas en ella? ¿Se está viendo a ver qué se puede incluir en ella, qué no? ¿Qué papel va a jugar la EMS en esta ley? Bueno, la EMS es digamos que hay dos estructuras o departamentos ministeriales que realizan la ley, y una es la Dirección General de Cartera de Servicios y Farmacia y otra es la Agencia Española. O sea que el papel es bastante importante, ¿no? Pero concretando, ¿qué es lo que se ha pretendido? Bueno, básicamente para nosotros el primer reto era adaptar la legislación que teníamos ahora mismo a todos los cambios normativos que se habían ido produciendo en Europa y que teníamos que incorporar en esta ley de garantías. Y luego sí hay algunas novedades. Ya hemos adelantado esta semana en algunos sitios una muy importante para nosotros, que yo creo que va muy en línea con la estrategia farmacéutica europea de ser de no volver a pasar por situaciones de estrés en las cuales dependamos de terceros países, por decirlo de alguna forma, es la de los medicamentos estratégicos, ¿vale? Y ahí va a haber una definición, o pretendemos que haya una definición en la ley de lo que es un medicamento estratégico, y a partir de ahí poder tomar medidas que hagan que esos medicamentos estratégicos puedan servir al Sistema Nacional de Salud, es decir, no haya problemas de suministros con este tipo de medicamentos. Yo creo que este es un punto que es muy importante y es una primera piedra para que el sistema sea sostenible y a la vez no tenga esos estrés que puede tener por determinadas circunstancias. ¿Qué medidas se podrían tomar? O sea, entiendo que es la lista de medicamentos estratégicos de la EMS. Bueno, se pueden tomar medidas, aquí hay que ser imaginativos, ¿no? Muchas no nos van a corresponder a nosotros, pero ya se están utilizando, ¿eh? Por ejemplo, para ver la capacidad de innovación de un laboratorio, pues se pueden utilizar. Y esto, los ministerios que tienen competencias de subvenciones o de ayudas o de recompensas por el I+D, pues lo pueden utilizar, obviamente. Y lo van a hacer seguramente. Y otra situación importante es en la financiación de los medicamentos, puede también utilizarse, pero nosotros, como agencia, lo que vamos a intentar es que, de hecho, en una lista de medicamentos que llamamos de alta necesidad, porque estamos trayendo esos medicamentos a través de medicamentos no autorizados en España, que se llaman medicamentos extranjeros, lo que vamos a pretender es que dar las mayores facilidades a cualquiera que quiera traer esos medicamentos para que sean autorizados en España, pues dando asesoría científica y ayudándoles en el proceso de autorización del medicamento. Muchas gracias, Antonio. No sé si quiere añadir alguna cuestión más que nos hayamos... Muchas gracias. Muchas gracias.